Buenas tardes. Antes de pasar a lo que nos ocupa también, que va en consonancia con lo que vamos a tratar, también quiero tener unas palabras de reconocimiento y de gratitud como ribereño de dos cuarteles militares que hubo en Aranjuez. El cuartel de Pavía, de Caballería, Pavía 4, y de Almansa, dos instituciones militares que se marcharon, pero que han dejado aquí unas raíces muy profundas en muchos de nuestros vecinos. Dicho esto, quiero abrir un poco el tema, dando traslado sobre un correo que he recibido esta mañana de don Marcos Yago, comandante general de Ceuta, general de división. Estimado señor cronista de Aranjuez, don José Luis Lindo, muy agradecido por sus esfuerzos y cariño puesto para revalorizar a uno de los nuestros, un héroe de España. Y muchas gracias por su correo e invitación. Estaban invitados, que los hemos invitado. Pero sintiéndolo enormemente, no podré asistir al acto institucional organizado también para el descubrimiento de la placa conmemorativa, con el deseo de que sea todo lo brillante que merece la ocasión y los esfuerzos y sacrificios realizados. Recibo un fuerte abrazo legionario. Marcos Yago Navarro, comandante general de Ceuta. Muchas gracias, mi comandante. Yo sé que estas palabras les llegarán porque se están grabando y el concurso de todo el auditorio encabezado por el ilustrísimo señor alcalde, al cual ya damos paso al tema. Ilustrísimo señor alcalde, señores concejalas y señoras concejalas y señores concejales del Ayuntamiento del Real Sitio Villa Aranjuez, querido público, especialmente se encuentran entre nosotros el general de división don Fernando Barrón Clavet, el general de brigada caballero legionario don Santiago Camarero, el coronel caballero legionario presidente de la Hermandad Nacional de Antiguos Caballeros Legionarios don Juan Ignacio Salafranca, el capitán caballero legionario don Ignacio Vega Esteban, destinado en Ceuta en el tercio duque de Alba II, que es familia del capitán Félix Angosto Gómez Castrillón, nuestro vecino, nuestro héroe. También quiero resaltar, aunque lo diremos al final, pero con estas palabras a mi compañero, porque con el concurso de él, con la ayuda de él, hemos podido llegar a profundizar más en la figura del capitán Félix Angosto, que me refiero al cronista oficial de Ceuta, José Luis Gómez Barceló, y además archivero del Archivo Diocesano de Ceuta. También a don Rafael Martínez Zúñiga, maquetador de la revista, en el cual estoy en contacto y que se está haciendo lo último que saldrá en la revista La Legión, que es un monográfico sobre el capitán Félix Angosto Gómez Castrillón y el sargento primero Chacón, que es el responsable de la revista. Dicho todo esto, comenzamos con nuestra conferencia. Nuestra historia está plagada de héroes anónimos que dieron su vida defendiendo los valores e intereses de España en tierra extranjera. Recientemente se han publicado varios libros sobre las campañas del ejército español en África, la guerra del Rif, el desastre de Anual, el desembarco de Alhucemas, guerras cruentas en las que miles de soldados muy jóvenes vivieron momentos de dureza insoportable. Es el caso del capitán Félix Angosto Gómez Castrillón, un bravo militar natural de la localidad madrileña de Aranjuez.
Casi desde la conformación del Aranjuez municipal surgió en la población ribereña hombres y mujeres que sobresalieron en el ámbito histórico. Uno de ellos fue un joven militar nacido en las postrimerías del siglo XIX. El día 26 de junio de 1898 vino al mundo Félix, hijo del matrimonio formado por Alejandro Angosto Palma, comandante de entonces de Estado Mayor, y Francisca Adela Gómez Castrillón Fernández. Ya en su juventud, Félix escogió para su vida profesional, siguiendo los pasos de su progenitor, la carrera militar. Su bravura en la defensa de los intereses de la patria le condujo a perder la vida. Por eso el consistorio reconocería en homenaje póstumo la labor del capitán Félix Angosto Gómez Castrillón. Su hoja de servicio en los anaqueles militares recoge ampliamente la trayectoria y muerte en combate. A la edad de 15 años, como le vemos ahí, el día 31 de agosto de 1913, el joven Félix ingresa como alumno en la Academia de Infantería de Toledo. Al salir el día 23 de junio de 1916, lo hace con conocimientos adquiridos en lenguas árabe y francesa, con el grado de segundo de teniente, siendo destinado al Regimiento de Infantería Asia 55 en Gerona, donde permanece hasta agosto de 1916. Con el paso del tiempo, el 23 de junio de 1918 es ascendido por antigüedad a primer teniente de infantería. Se le destina hasta finales de octubre de 1919 al regimiento Serrallo 69 y luego a otros batallones y regimientos. Alcanzó el grado de capitán el día 8 de enero de 1924. Concluyó su vida profesional en el tercio de extranjeros en Larache, África, a las órdenes del teniente coronel Francisco Franco Bahamonde, donde fue destinado por Real Orden del 5 de julio de 1924. Era muy joven en su carrera castrense, pero con una gran experiencia en táctica militar. En plena campaña de Marruecos se le concede, mediante Real Orden del 11 de junio de 1920, la Medalla Militar de Marruecos con el Pasador de Tetuán, otorgada por el comandante de Ceuta, según oficio del día 30 de marzo de ese mismo año. También en el expediente personal recoge que fue reconocido su trabajo con la Cruz de primera clase del Mérito Militar con distintivo rojo, según Real Orden del 2 de diciembre de 1920. La medalla del sufrimiento por la patria con pensión anexa, a propuesta del teniente coronel del jefe del tercio de extranjeros, don Francisco Franco Bahamonde, en virtud del informe favorable a su concesión emitido por el Tribunal Médico de Hospitales Militares de Ceuta con fecha 1 de septiembre de 1924. Presidido por el teniente coronel médico don Alberto Ramírez Santalo y actuando como secretario el comandante médico don Mariano Madruga Jiménez, en el que su tenor literal se acredita en fehaciente forma que la herida sufrida por el capitán del tercio, don Félix Angosto Gómez Castrillón, en la acción del día 22 del pasado mes de agosto, reviste las siguientes características médicas. Herida por arma de fuego con orificio de entrada en la región parótida izquierda sin salida del proyectil, alojada en región carótida derecha, aquí,
habiendo atravesado los conductos respiratorios y digestivos con edema laringolaringe agudo de pronóstico grave, falleciendo el día 2 de septiembre de 1924. El día 10 de febrero de 1927 se reunió el Pleno Militar con la finalidad de valorar las acciones del fallecido capitán Félix Angosto Gómez Castrillón, con las que fue reconocido mediante las condecoraciones antes mencionadas, así como la acción de guerra en la que perdió la vida. La valoración de su expediente sirvió para que se le otorgase la laureada de San Fernando. De una de sus acciones se dice que fue destinado como el oficial con dos secciones de ametralladoras y morteros a reforzar la línea, para ser rechazado 2 veces y reorganizado nuevamente. El enemigo atacó con tal ímpetu que obligó al abandono de los puestos conquistados, visto lo cual el capitán Angosto se lanzó solo y decididamente hacia uno de los puestos en que el enemigo trataba de establecerse. Su valeroso ejemplo enardeció de tal manera a sus hombres que le siguieron con bravura, consiguiendo con esta estrategia, esta enérgica reacción, animar a las propias que, tras un reñido combate, recuperaron los puestos, evitando con ello que el enemigo batiera el paso de toda la columna y que la operación de ese día hubiera fracasado. Quiero hacer un paréntesis y pararme, porque la foto anterior, esta es junto con otras 3 que vienen a continuación, del archivo que me ha brindado de Ros, del archivo de Ceuta, de mi compañero José Luis Gómez Barceló. Aquí se ve al general Primo de Rivera hablando con el responsable del CAI en Ouaglaou, al lado prácticamente de donde murió el capitán. Seguimos. En otra de sus acciones se recoge lo siguiente. Visto por el capitán Angosto lo crítico de la situación y que el enemigo se dirigía a ocupar los puestos perdidos, contuvo enérgicamente a los que retrocedían y solo se dirigió a uno de los puestos en el que se estaban estableciendo, atacándole con fuego de fusil y animando a secundarle a cuantos estaban a su inmediación, que por efecto de esa enérgica actitud reaccionaron y recuperaron sus puestos, evitando que con su pérdida el enemigo hubiera podido batir con suma facilidad a toda la columna y la operación de ese día hubiera fracasado. Las bajas del tercio habidas en aquel duro combate, feroz combate, fueron de 16 muertos y 46 heridos, y del alférez y los 10 legionarios que siguieron inmediatamente al capitán Angosto en el momento que se establecía contacto con el enemigo, fueron muertos 3 y heridos 4, entre ellos el oficial. El capitán Félix Angosto Gómez Castrillón iba al mando de la 20 Compañía de la Quinta Bandera. Era uno de los oficiales que componían la columna del teniente coronel Francisco Franco, que sostuvieron en Jebel Cobal el día 22 de agosto de 1924 un crudo combate con el enemigo, que oculto entre la gaba, atacó con granadas de mano, pernoctó en el lugar de la acción el día 23, es decir, un día antes, sostuvo un nuevo y duro combate con el enemigo y en sucesivos días mantuvo frecuente fuego hasta que el 28 regresó de Vivaquear. El día 30 de agosto
que en vanguardia de la columna del general don Julián Serrano, les estoy leyendo esquemáticamente pases del propio expediente literal de Félix Angosto Gómez Castrillón. El día 30 de agosto, que en vanguardia de la columna del general don Julián Serrano, marchó hasta las proximidades de Loma Verde, donde sostuvo fuego con el enemigo hasta que al emprender la retirada con la columna fue gravemente herido de bala enemiga, siendo retirado del lugar de la acción y trasladado al Hospital Central de Ceuta, en el que de resultas de su herida falleció el 2 de septiembre de 1924, en cuya fecha es baja en el ejército. El día 8 de mayo de 1926, por real orden, se le concede el empleo de comandante por méritos de guerra con antigüedad del 1 de octubre de 1925, por los méritos que había contraído el capitán Angosto Gómez Castrillón. El fiscal militar solicitaba al Pleno del Consejo Supremo que se le concediese el ingreso como caballero de la Real y Militar Orden de San Fernando por el combate sostenido el 22 de agosto de 1924 en la cuenca del río Lau. Transcurridos ya varios meses de la muerte del combate del militar ribereño Félix Angosto, el día 6 de noviembre de 1924, el comandante militar reclamaba tres testigos en aquella fatal acción, habiendo fallecido en acción de guerra a consecuencia de las heridas recibidas por el enemigo, el capitán, que fue de ese cuerpo, Félix Angosto Gómez Castrillón. Ruego usted se sirva a ordenar la presentación en este juzgado de tres testigos pertenecientes a dicha unidad y, en caso de no encontrarse en esta plaza, manifiesta la situación actual de los mismos, y lo firmaba el comandante mayor de Ceuta. El día 10 de diciembre de 1924, es decir, apenas había pasado un mes, el teniente coronel juez instructor Enrique del Castillo requería al teniente coronel jefe del tercio de extranjeros, al cual pertenecía Castrillón, para que trasladase a tres testigos de la muerte en combate para que pasasen por el juzgado militar. Tiempo después les tomaban declaración tras sucesivas variaciones, bien por enfermedad en el hospital o bien por traslados de quienes presenciaron la muerte en combate del capitán Angosto. Se llega el día 27 de febrero de 1926, en el que se presentan ante el teniente coronel instructor José Puig García, quien era en aquel fatídico día comandante, el capitán José Jiménez, y el teniente Manuel Bravo Montero, quienes dieron al juez instructor la radiografía de la muerte del capitán Félix Angosto. El crudo combate con las tropas enemigas deparó finalmente 16 muertos y 46 heridos en el tercio. El pueblo de Aranjuez, a través del consistorio, le rendía homenaje. Hoy le hemos vuelto a rendir homenaje. El día 30 de diciembre de 1924, en la sesión plenaria presidida por el regidor don José Gullón Benítez, se trataba a propuesta del edil don Tomás Gómez el reconocimiento público al referido capitán. El concejal don Tomás Gómez expuso a la corporación los pormenores de cómo Angosto había perdido la vida en defensa de los intereses de la patria. Un ribereño, nacido en la casa número 40 de la calle Capitán, entonces propiedad de sus abuelos, señores Gómez Castrillón, proponen que a tal efecto se cambie el nombre de la referida calle, poniéndola del capitán Félix Angosto Gómez Castrillón.
De esto hablaremos luego al final más. Que por suscripción popular encabezada por el ayuntamiento se adquiera y se coloque en la fachada de la referida casa una lápida o placa con la inscripción conmemorativa correspondiente, como la que hemos descubierto hoy, alcalde, haciéndose el acto de descubrimiento de la misma con la debida solemnidad, invitando para que asistan al mismo las autoridades superiores militares y civiles y a las de la localidad, que se les haga funerales costeados por el ayuntamiento, que deberá asistir en pleno el ayuntamiento. E invitar para que asistan a las autoridades, corporaciones, entidades y demás personas a que es costumbre hacerlo en actos oficiales. El día del aniversario del fallecimiento, que se coopere también, si es preciso, en la gestión para conseguir la concesión de la laureada de San Fernando, la Cruz Laureada de San Fernando. Finalmente, tras diversos debates por unanimidad, se aceptaba la proposición del concejal Gómez y que se hiciese todo lo comprendido en la forma propuesta. El día 2 de septiembre de 1925, la corporación, junto a su familia, autoridades y vecindario, descubría la placa conmemorativa en la fachada de la familia, en la fachada de la casa familiar de la calle del Capitán, con la siguiente inscripción: en esta casa nació don Félix Angosto Gómez Castrillón. Murió gloriosamente en África el 2 de septiembre de 1924, siendo capitán del ejército. El ayuntamiento, en honor a su memoria, 2 del 9 del 1925, pasando a denominarse a partir de entonces, por acuerdo plenario, calle del Capitán Félix Angosto Gómez Castrillón. ¿Cuántas letras en la calle? El ayuntamiento de Aranjuez, con un buen acuerdo, ha sabido poner nombre al capitán innominado. La calle del Capitán es hoy la calle del Capitán Félix Angosto Gómez Castrillón. Estaba escrito, diría un musulmán, y quizás tendría razón. Los hombres que tantas cosas sabemos muy poco o nada de las leyes que rigen el movimiento de nuestras vidas. El día 28 de febrero de 1927, este militar era condecorado póstumamente por orden de su majestad el rey don Alfonso XIII, con la Gran Cruz Laureada de San Fernando, por la abnegación, entrega y pérdida de la vida. Pero la relación no concluía hasta llegar a las puertas de la Guerra Civil. Pues el día 13 de noviembre de 1935, Alejandro Angosto Palma, general de división de Estado Mayor, recordemos que era comandante en ejercicio y padre del militar ribereño Félix Angosto Gómez Castrillón, se dirigía al comandante mayor del segundo tercio de la Legión, comunicándole que por indicación del teniente coronel jefe del tercio había enviado 3 paquetes certificados: una Cruz Roja al mérito militar, ya la citamos anteriormente, un folleto titulado La hazaña de un héroe. Aquí debo de dar las gracias a Fernando Barrón, porque me descubre un documento que para mí era desconocido absolutamente. Y una lámina que tenemos en pantalla, de la concesión de la Cruz Laureada de San Fernando, todo ello perteneciente a mi heroico hijo, dice el capitán fallecido de esa legión, Félix Angosto y Gómez Castrillón. Por si usted lo considera digno de figurar en el museo que con tal elevado espíritu está formando en Rifé, antiguo cuartel de la Legión Española. Estos son, bueno, las ruinas de aquel antiguo, donde nació la cuna de la Legión Española, de Rifien. Con el paso de los años,
Llegamos a este año 2024, cuando se cumple el centenario de la muerte en combate de este hijo de Aranjuez y capitán del tercio de la Legión. Con el ánimo de cerrar la situación del capitán, realizo indagaciones en el cementerio de Aranjuez, con el fin de saber dónde está enterrado. Es una vez más Esteban Carrero, como encargado del cementerio municipal de Santa Isabel de Aranjuez, quien me revela que no está en Aranjuez. Una noticia del periódico 20 Minutos en Ceuta recoge la noticia al respecto de la ubicación de los militares caídos de las guerras de África en un nuevo panteón de caídos. Aquí quiero hacer un inciso y comentarles que su padre, Alejandro Angosto, lo que hace es comprar una sepultura para que su hijo pues quede allí, igual que muchos de los caídos de la guerra, en las guerras de África, en el cementerio de Santa Catalina, en Ceuta. Y entonces él se encuentra en una sepultura que ahora veremos qué es lo que sucede. Los restos, dicen, bueno, aquí tenemos a la reina Victoria Eugenia entregando la bandera nacional a la Legión. Esto era en 1927, hacía 3 años que había muerto en combate, o sea, el capitán, nuestro héroe. Los restos de un grupo de militares, lo dice textual este periódico, los restos de un grupo de militares caídos muertos en las guerras de África fueron trasladados a un mausoleo en donde descansarán en paz como parte de un solemne acto castrense que tuvo lugar en el cementerio de Santa Catalina. De esta manera, la Comandancia General de Ceuta, cuyo titular es el general de división don Marcos Yago Navarro, ordenaba el traslado de estos restos de una de las zonas más deterioradas existentes en el Camposanto. De ahí, de su sepultura y la de otros muchos, pasaron a ese mausoleo que ordena el general de división construir en el cementerio de Santa Catalina, que ya vemos. Este retrato de Carboncillo me lo brindó Quique Barranquero y su compañero David, caballeros legionarios, que son los encargados del museo de la Legión en Ronda, en Montejaque. Ordenaba el traslado del sistema. Corresponden a 16 militares fallecidos en las guerras de 1921 y 24, pertenecientes a las unidades de regulares, tercio de la Legión, regimiento de caballería y regimiento de artillería. Para la comandancia, con este acto se cumple con una asignatura que tenía el ejército. Hace unos 3 años, cuando se conocieron las obras que se iban a cometer y se pensó en erigir un monumento a los caídos de la guerra de África en el siglo XX, ya que los del siglo XIX lo tienen en la Plaza de África. Las principales autoridades civiles y militares de la ciudad acudieron a este acto solemne que despide a soldados fallecidos en la guerra de África, tras un largo conflicto bélico mantenido entre España y el sultán y las cabilas, los grupos de tribus que había. Esto que os enseño es digamos, la sala principal de los laureados de San Fernando. Y si observamos en la fila de abajo, el tercero es el capitán Félix Angosto Gómez Castrillón. Examinando la fotografía del nicho, este es el traslado de los restos precisamente del capitán Félix Angosto Gómez Castrillón al nicho correspondiente, al que le toca a él. Examinando la fotografía del nicho, observamos que en parte es correcto su nombre
y apellidos, en parte. La inscripción dice Félix A. Gómez Castrillo. Aquí no lo vais a ver. Este es el mausoleo que se crea, pero aquí sí lo veis. Comandante legionario, don Félix A. Gómez Castrillo. Entonces digo, esto no está bien. Esto hay que cambiarlo. Y digo, ahí hay un error para mí grave. Consultada con la empleada del cementerio de Santa Catalina, la encargada, efectivamente está registrado en el Panteón de los Caídos de la Guerra de África, en el cementerio de Santa Catalina en Ceuta. Lejos de que se quede de esta forma el nombre y apellidos de nuestro paisano, me pongo en contacto con mi querido amigo, una vez más, y compañero, cronista oficial de Ceuta, José Luis Gómez Barceló, además de eficiente archivero municipal de la ciudad. José Luis Gómez Barceló, persona muy experta en datos militares en lo concerniente con la ciudad de Ceuta, quien me indica que me dirija al comandante general de Ceuta, don Marcos Yago. He visto una persona más bondadosa y más afable a la hora de tratar con la gente, con el fin de que en lo posible se corrija dicha anomalía, porque este mando militar es muy sensible a todo esto para que todo esto esté correcto. Y así mando un correo a su ayudante, Ángel María, el comandante, recibiendo seguidamente contestación del ayudante, quien toma nota y me comunica que se corregirá lo antes posible. Y así fue. 24 de julio, el comandante don Ángel María Hernández, ayudante del comandante general de Ceuta, don Marcos Yago Navarro, cumpliendo su compromiso, me hizo llegar la imagen de la nueva lápida de nuestro héroe ribereño, el capitán Félix Angosto Gómez Castrillón. No lo olviden nunca. Nombre completo, Félix Angosto Gómez Castrillón. Y aquí cerramos el episodio de la muerte en combate de este hijo ilustre, y espero del ayuntamiento que no se eche en falta la petición, la humilde petición de este cronista oficial, y se le otorgue el título de hijo predilecto de este Real Sitio y Villa de Aranjuez al capitán Félix Angosto Gómez Castrillón, que dejó su vida defendiendo los valores e intereses de España en tierra extranjera, que no fue a matar moros, fue a defender unos intereses de España. Lo digo para ciertas voces que han salido en las redes sociales y que me molesta sobremanera. Mi agradecimiento, permitidme, hemos finalizado, a todos cuantos han hecho posible llegar a cerrar este episodio. A Fernando de Laza Heredia, íntimo amigo mío, coronel director de publicaciones que fue, ya está jubilado, y que también ha tenido su mano ahí puesta, de publicaciones del Ministerio de Defensa. A Luis de la Vega Leiva, a Carlos de la Vega, a Pedro Arévalo Nieto, a Alberto Cominero, a Fernando Barrón Clavé, a Santiago Camarero Alenda, a Joaquín Serrano, a Ángel Vera Moreno, a Esteban Carrero, al cementerio de Santa Isabel, el cementerio Santa Isabel, al cementerio de Santa Catalina en Ceuta, al comandante general de Ceuta, general de división Marcos Yago Navarro, al ayudante del comandante general Ángel María Hernández Martín, a José Luis Gómez Barceló, cronista oficial y archivero de Ceuta. Las fotos que hemos visto son inéditas de Bartolomé Ros, del propio Archivo General de Ceuta, a Isabela Icardi Nardi, del Faro de Ceuta, a Francisco Sánchez Montoya, a José Carlos Ruiz Martín, de Ceuta, al sargento primero Emilio José Chacón Ruiz, y al caballero legionario Rafael Martínez Zúñiga, de la revista, que pronto saldrá, de la Legión Enviator a Almería,
al cabo primero Vicente Salcedo, del acuartelamiento de Montejaque, cuarto tercio de la Legión Alejandro Farnesio en Ronda, Málaga, al subteniente Rafael Aceña Fabián, del Museo de la Brigada Rey Alfonso XIII. He ido recorriendo donde estaban todos los elementos que mandó el padre de este hombre para averiguarlo. Había que investigarlo. A Enrique Barranquero, Barragán y Diego Pozo, guías del Museo del Tercio Duque de Alba II de la Legión, nuestro templo, en Ceuta, Archivo Intermedio Militar de Ceuta, Archivo General Militar de Segovia, libros de pleno municipales de Aranjuez, Juzgado Municipal de Aranjuez, Tercio del Gran Capitán I de la Legión, Revista La Legión, Revista de los Tercios y Apoyos de la Legión, Hermandad Nacional de Antiguos Caballeros Legionarios y Plataforma Patriótica Millán Astray. Esto es todo, queridos amigos.